La Escuela Sabática, 166 años de historia. Todo comenzó en 1852. Tiago White, inspirado por el Espíritu Santo, publicó las primeras 4 lecciones de la Escuela Sabática, que tenían un solo propósito: hacer discípulos de Jesús. A través de preguntas y respuestas, como es hoy día, los jóvenes y los niños entendieron mejor el mensaje de la Biblia. Pasó el tiempo y la semilla germinó. Hoy la Escuela Sabática es para todas las edades. Está presente en más de 200 países y la lección está traducida a más de 100 idiomas. Y la misión es la misma que hace 166 años: hacer discípulos de Cristo. A través de la comunión, se alienta a estos discípulos a estudiar más la Biblia y, por supuesto, la lección de la Escuela Sabática y más oración diaria. A través de la relación, los miembros participan cada vez más en unidades de acción y grupos pequeños, unidos entre hermanos y con Cristo. Y en misión, los discípulos del Salvador buscan personas para estudiar la Biblia con ellos, ministrando la palabra de Dios a través de palabras, pero también por aptitud. El lema de la Escuela Sabática es: siempre presente, siempre a tiempo, estudiando diariamente la lección y cumpliendo la misión. Y el gran desafío es hacer de cada miembro un misionero de esperanza, un discípulo. Escuela Sabática, 166 años, enseñando sobre la esperanza. Un cordial saludo. Feliz sábado a todas las personas que se están conectando para ver nuestra transmisión en vivo. Hoy tenemos una lección, un repaso de la lección muy especial. Les recordamos a todos que estamos estudiando acerca de la educación. Si tú no tienes tu lección, la puedes buscar en internet, pero te recomendamos que pases a la iglesia para que recibas la física. Esta no te la puedes perder, es buenísima. Y me encuentro con 2 educadores de profesión, los cuales quiero escuchar sus ángulos, quiero escuchar lo que van a aportar desde el punto de vista de un educador. El título de la lección de esta semana es La ley como educadora. Así que los presento para los que no los conocen. Me encuentro con Silverman. Él es anciano de nuestra iglesia, director de música. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, pastor, y un cordial saludo también para todos los hermanos que nos están viendo. Muy contento de poder, pues, dar esta parte de la lección con el favor de Dios. Y también nos encontramos con pastor y profesor Ciro Maldonado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Y hoy que celebramos el Día del Conquistador, para todos los que fueron y son conquistadores, feliz Día del Conquistador. Y pues muy alegre de estar aquí con ustedes. Gracias por dejarnos entrar a la intimidad de su hogar. Así es. Bueno, vamos a empezar con este tema que es muy, muy interesante y me gustaría comenzar acerca de la ley, ¿no? Todo se va a tratar acerca de la ley, pero la ley, yo creo que puede haber entre denominaciones muchas diferencias en cómo es percibida. Unos la pueden ver muy positiva, unas la pueden ver muy negativa, y en el caso de los adventistas tenemos una impresión positiva de la ley. La valoramos mucho, la enseñamos. Muchas familias la tienen en sus casas escritas. Las repasamos, las memorizamos. Pero muchos otros podrían decir, eso es legalista. La ley no te acerca a tener una relación con Jesús o con la salvación. ¿Qué podrían ustedes comentar acerca de este tema? Empezando con el pastor Ciro. Pues gracias. Yo creo que realmente Deuteronomio nos habló en la lección de esta semana acerca de qué realmente necesitábamos hacer con la ley. La ley es una ley educadora. Si recuerdas, Israel, cuando le dan la ley a ellos vienen de 400 años de esclavitud. Hay que reeducarlos. Aun cuando la ley fue pasada oralmente, había que reeducarlos para la forma en que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Mira la analogía que hay aquí. El Señor Dios Todopoderoso nos saca del pecado, nos saca de Egipto, nos saca de nuestra servidumbre, pero por medio de su ley nos reeduca a llegar al estándar del cielo.
Es decir, nosotros tenemos que aprender que la ley no está en contra de nosotros, sino está en favor de nosotros para darnos una reeducación celestial, porque estamos en un proceso transitorio de llegar hacia la patria celestial. Sí. No, yo quisiera pues añadirle también a lo que dice el pastor y es lo siguiente, que también lo mencionaba la lección. O sea, la ley está allí como para ser, quisiera decir yo, como una guía, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando nosotros vayamos por esa guía o nos guiemos por la ley, entonces vamos a estar bien. Es decir, no ser, como dicen algunos legalistas, que solo es de acuerdo a la ley y no permitimos que la ley solo nos guíe, porque realmente, puedo pensar, según lo que también nos acaba de decir el pastor, que si nosotros solo vamos a querer cumplir la ley al pie de la letra y desconocer el autor de la ley y lo que el autor de la ley, o sea, siendo Jesús, siendo Cristo, siendo Dios quien dio esa ley que la cual podemos seguir, entonces nosotros vamos a perder realmente lo que es la bendición de tener esta guía, pero seguirla de acuerdo a lo que Cristo nos pide. Es por eso que incluso cuando el joven rico llega y se acerca a Jesús, él dice, yo he guardado toda la ley, todos los mandamientos, ¿verdad? Pero no había tenido una relación con aquel que dio la ley, y esa es la diferencia que nosotros también debemos tener para no ser como algunos que dicen, no, es que hay que abolirla, o como otros que dicen, no, es que hay que hacer todo tan pegado al pie de la ley y de la letra que no le dan cabida al autor de la ley en sus vidas. Así Es decir, el amor también es un factor importante, ¿cierto? Sí. Cierto, cierto. Y es interesante, la ley no nos salva y estamos claros en eso. Pero como lo dice el pastor Ciro, nos educa, nos ayuda a entender, es un camino que nos lleva a comprender. Y vamos a hablar de muchas cosas que la ley nos ayuda a reflejar. Pero la lección en el día del domingo nos enseña un poquito, o el título es Amar y temer a Dios. Y es muy interesante cómo el pueblo de Israel enseñaba desde pequeños, o sea, los adultos le enseñaban a los niños acerca de la ley. Y es interesante que la lección hace mención a este proceso de oír y luego temer, y lo pone como algo separado. A mí me llamó mucho la atención que lo pone como algo separado, en el que no nomás porque escuchas la ley quiere decir que la vas a poner en práctica, que son dos procesos distintos pero esenciales. Tienes que escuchar la ley, pero luego se le tiene que enseñar al niño a ponerla en práctica. Entonces, como educadores, en el caso del pastor Ciro, como padre de familia, ¿cómo podemos nosotros enseñar al niño de tal manera que no nomás memorice la ley, sino que también la ponga en práctica? Yo creo que como nosotros aprendemos el lenguaje, tú lo aprendes escuchando, porque cuando le hablamos a los bebés con frases completas, el bebé va aprendiendo lo que es una botella. No la puede decir, no la puede hablar. Pero la forma más importante es haciendo y diciendo. La acción con el escuchar va a ver la diferencia. Es hora de comer, te sientas y comes. Lo escuchaste, es hora de comer. Eso es teoría. Ahora hay que llevarlo a la práctica. Ahora hay que llevar la cuchara del plato a la boca. Escuchar podemos muchas cosas, llevarlo a la práctica es otra cosa, porque es bien bonito hablarlo, pero es difícil seguirlo, porque cada uno de nosotros tiene una naturaleza en la cual tiene que aprender a dejarse de amar a sí mismo, amar a Dios, y al amar a Dios, obviamente seguir lo que Él quiere para mí, que es lo mejor para mí. Es interesante pensar que yo tengo que dejar de hacer mi voluntad para hacer la voluntad de alguien para que me vaya bien. Sí. Eso no cabe en nuestra mente humana, porque nosotros queremos hacer lo que yo quiero para que teóricamente me vaya bien, porque yo sé lo mejor para mí, pero no se puede. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ama más de lo que nosotros podemos amarnos a nosotros mismos y a nuestros semejantes, y por eso Él nos dejó esto para que nosotros
continuemos en un camino derecho para que haya provisión para nosotros en el camino. Sí, no, y yo quisiera añadirle a eso, pastor, también, por ejemplo, desde la experiencia en el aula, ¿no? También es como la situación cuando uno empieza, por ejemplo, un año escolar. Entonces, uno lo primero que hace generalmente es que uno se da a conocer a los niños, ¿no? Uno le cuenta un poquito acerca de uno y luego uno muchas veces lo que hace es, o pues a los estudiantes mayores, como le enseña el pastor, uno lo que hace es que uno les pone las expectativas. Uno le dice, ok, estas son las expectativas de comportamiento en mi salón, ¿sí? O en mi aula de clase. Y uno entonces va, y eso es a todos los niveles, el maestro va poniendo las expectativas de entrada, el estudiante las va escuchando y las va asimilando. También luego se dan por escrito y demás. Pero, ¿qué es lo que eso genera? Que ellos no solo lo escuchen, sino que lo empiecen a razonar y a ver, y esa es la importancia de lo que estábamos hablando, pues, con respecto a la ley. De hecho, en Deuteronomios 31, dice precisamente 31, 12 y 13. Dice que primero reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo, ¿verdad? Las instrucciones que estaba dando Dios, y a los extranjeros que vivan en tus ciudades. Entonces, pongámoslo en una aula de clase, estos son los niños, estoy reuniendo a quienes me escuchan. Dice, para que escuchen. Y luego de eso, aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de la ley. Y el 13, 31, 13 de Deuteronomio dice, y los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán a temer al Señor tu Dios mientras vivan en el territorio que vas a poseer al otro lado del Jordán. Entonces, esa partecita es importante porque no solo la están escuchando, sino que cuando la aprenden, la pueden poner en práctica. De hecho, los niños mismos son capaces de decirle a otro niño, oye, mira, esto no se hace así o no se hace de esa forma en este salón o en esta circunstancia. E incluso no es un temor solo de miedo, porque sí van a haber consecuencias, vamos a ser honestos, pero no es un miedo o un temor por una mala consecuencia realmente, sino que es más bien como ya el respeto a las reglas que, por ejemplo, o expectativas que yo he puesto, el pastor o ustedes han puesto también en casa, ¿verdad? Y cada persona que quizás nos escucha, las expectativas que haya puesto dentro de su área de influencia, luego hay un temor, o me gusta más la palabra incluso, respeto a esas expectativas y leyes, de tal forma que no solo se pueden compartir con otros, sino que se siguen de una manera adecuada. Eso es correcto. Y para añadirte un momento, me alegra que hayas usado la palabra temor, porque la Biblia misma se explica qué significa el temor de Jehová. Y si me permiten añadirlo rápidamente, está en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Y dice, el temor de Jehová, número 1, es aborrecer el mal. 2, aborrecer la soberbia, la arrogancia y el mal camino. El temor de Jehová entonces quiere decir que no es el miedo, sino es que aborrecer el mal, porque muchas veces nos gusta el bien, perdón, nos gusta el mal, no lo aborrecemos, nos gusta. Número 2, somos soberbios como seres humanos. Piénselo usted en esta semana, hermano que me escucha, porque ¿cuántas veces fuimos soberbios esta semana? No escuchamos consejo. Sencillamente yo puedo, yo soy, yo lo hago. Y jugué yo puedo, yo hago, yo doy, yo de, y Dios no quedó ni cerca en esta semana, no en mi experiencia. Sigue diciendo, y la arrogancia, ¿cuántas veces fuimos arrogantes esta semana? Y el mal camino. Y también mismo ahí en Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, el temor de Jehová no es el miedo, como nuestra palabra española lo dice, sino sencillamente es una palabra que nos está diciendo, ¿quieres saber qué es el temor de Jehová? Aborrece el mal, porque la luz no tiene relación con las tinieblas. Apréndete un esto. último detalle. Bueno, pastor, siga. No, dale. Yo creo que te lo voy a ganar, porque ¿cómo vamos a saber qué es el mal si no tenemos una ley? ¿Es lo que ibas a decir tú, Silver? No tanto así, pero sí viene, creo que dentro de ese mismo pensar, y es, démonos cuenta que estamos hablando de la palabra temor y demás, ¿verdad? De miedo. ¿Y quiénes son los primeros que dijeron, o quién fue el primero, según el registro bíblico, que dijo, tuve miedo? ¿Verdad? O sea, Adán dijo, ¿qué? Tuve miedo y ¿qué hice? Me escondí. Entonces era como que, o sea,
un momento, ¿cómo así que tuviste miedo? Entonces, es diferenciar eso, porque ese miedo es el que nos acompaña hoy en día y con el cual muchas veces nosotros queremos interpretar la palabra y ver a Dios. Y entonces a lo que dice el pastor, sí, ese cambio incluso desde el principio, desde la caída del hombre, ya empezamos a ver la diferencia entre ese miedo, ¿sí? El realmente como tener ese terror de algo, que fue lo que le pasó a Adán, y tener el temor de Dios, que era lo que tenía antes de eso. Por eso lo que comparte el pastor Ciro es importante, porque es decir, nosotros tenemos que quitarnos ya como seres humanos caídos en este pecado en el mundo, ¿verdad? Hacernos de la mano de Dios y pedirle que nos ayude es a amar su ley, amarlo a Él y a respetar, ¿sí? Y no tener ese miedo que salió desde el Edén, sino tener más bien ese temor, ese respeto hacia Dios y hacia sus cosas, obviamente, la ley. Y sin ganas de ser blasfemos, si le cambiamos a Proverbios la palabra temor por amor, dice, el amor a Jehová es aborrecer el mal, es dejar la soberbia, es dejar la arrogancia y el mal camino. Es decir, mi amor a Dios me va a traer la obediencia. Y dice, el principio del amor a Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, para ser sabio, no inteligente, porque muchos podemos ser inteligentes, mas no sabios. El principio de la sabiduría es el amor a Jehová. Cambié la palabra y no creo que haya sido blasfemo, sino le dimos el sentido de que el amor trae la felicidad. El amor trae la tranquilidad. Tuve miedo, como tú decías al principio, porque ya no te amé, te cambié a ti, Dios, por mis propias decisiones, por mi arrogancia, por no escuchar el buen camino, por amar otra cosa, por querer ser igual a ti, por egoísta. Dejé el amor que tú me habías expresado y ahora tengo miedo, ahora tengo terror. Y yo creo que esto es algo que a mí, por lo menos, me hizo aprender más acerca de que esta semana, ¿cuántas veces yo no he aborrecido el mal camino? ¿Cuántas veces yo supe lo que estaba haciendo, libre, consciente y voluntariamente, caminé por el mal camino por mi falta de amor a Dios? Y digo, yo creo que tengo que mejorar mi relación con el Señor, porque yo sé que está mal y como quiera lo quise hacer, pero ahí es donde Él nos puede ayudar a tener esa victoria. Amén. Así que lo tenemos claro. El temor no es algo negativo, es algo positivo. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo nos acercamos a obedecer la ley? Primero, aprendiendo la ley. Y segundo, por amor. Lo tenemos que hacer por amor. Y eso es lo que saco de lo que hemos estado hablando. El amor es muy importante para aprender a temer, para poder temer a Jehová, para poder aborrecer el mal, para poder seguir lo que Él nos indica. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la música y la ley como ese testigo. Es interesante que en Deuteronomio 31, si leemos desde el capítulo entero del 31, nos vamos a dar cuenta que se menciona, y el 32 también, se menciona la ley como un testigo. Dice Moisés a los levitas, pongan la ley de Dios, el libro de la ley de Dios, al lado del arca para que sea testigo. Claro, el contexto es que Moisés está pronto a partir, quiere dejar todo alineado, él ya sabe, y lo menciona la lección como un maestro sustituto, ¿cierto? Cuando tú ya conoces a tus alumnos, ya te han fallado, ya sabes cuáles son los que causan problemas. En el sustituto dices, mira, para que tengas control de este pueblo, tú necesitas, y es como si le hubieras dado un manual. Estos dos no se sientan juntos. Exacto, es este manual de las cosas, de las técnicas, porque luego yo recuerdo en la primaria, en la secundaria, más que en ninguna otra etapa de mi escuela, el sustituto, pobrecito. Era como un día, era un día de diversión, era un día de jugar, un día de bromas, y inmediatamente tú sabes, y como ustedes como profesores saben quiénes son, y es ese manual que le estás dando al profesor, al sustituto, para que no tenga un día difícil, para hacerle el día un poquito más fácil, porque los conoce. Y de la misma manera Moisés está preparando a los siguientes líderes
a que hagan un buen trabajo y que tengan cuidado de desviarse, porque ya los conoce, ya le ha pasado, Sí. sabe cómo es el pueblo. Así que la primera parte, la que yo considero que es muy interesante en cuanto a este tema de la ley como testigo, es cómo la ley toma un personaje casi, casi como si estuviera vivo, como si fuera presentado como alguien vivo. ¿Ustedes ven la ley de esa manera o cómo la perciben ustedes? ¿Qué es lo que quería decir Moisés al ponerla como algo vivo? Creo que es difícil la Pues, pregunta. sí, pastor, siga. No, no, dale, dale. No, no, es que frente a lo que el pastor Iguao mencionó hace un momento también me quedo pensando, no solo cómo la ley lo presenta como algo, cómo Moisés pues presenta la ley como algo vivo, sino que entonces cómo siendo, digamos, algo vivo, lo internalizamos y lo procesamos para poder tener eso en nuestro corazón. Entonces, pues, por ejemplo, hoy en la iglesia, ¿verdad? Estamos celebrando entonces el Día del Conquistador. Bueno, verdaderamente fue hace, no sé, como 15 días o algo así, pero pues en la iglesia recién este sábado lo estamos pudiendo celebrar como tal. Así que pues estamos muy contentos pues, con todos los jóvenes y conquistadores y demás. Pero entonces estaba mirando la ley del conquistador, tratando de llevar un poco a ese tema. Y la ley del conquistador dice pues que me manda, ¿no? La devoción matutina, cumplir con la parte que me toca, cuidar mi cuerpo. Pero este dice andar no solo con reverencia en la casa de Dios, sino conservar una canción en el corazón. Y si yo conservo una canción en el corazón, entonces voy a trabajar para Dios. Y luego de eso, el lema dice que entonces el amor de Cristo es el que nos constriñe, o sea, el que nos une. Pero ¿por qué traigo a colación esa ley del conquistador? Porque esa canción en el corazón va atada, me parece a mí, no solo guardar la ley del conquistador, pero la ley de Dios. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Podemos decir estrictamente, no, aprender ciertas partes de la ley cantada. Bueno, eso es una cosa. Pero Dios lo que hace es decir, mira, yo pongo mi ley en el corazón de ustedes. Y esa alegría, esa sensación, esa felicidad que sentimos, por ejemplo, hoy en el Día del Señor, pero que sea una felicidad que sintamos todos los días y que esa sea la canción que nos lleve a nosotros a cumplir la ley de Dios. Es decir, por eso, por ejemplo, hay algunos salmos de alabanza y también hay otros textos en la Biblia donde estamos alabando a Dios porque es lo que nosotros hemos puesto, lo que nosotros hemos recibido de la palabra de Dios, de la comunión con Él, que entonces hace que nosotros podamos entonces tener esa ley, tener esa canción e ir llevando pues el día a día. Y quiero cerrar pues, por ejemplo, con esta parte que precisamente Dios, eso fue lo que le dijo a Moisés, escribe esta canción y enséñaselas a los israelitas. De tal manera que ya teniendo eso en la mente, ¿verdad? Porque muchas veces los hebreos pues hablaban del corazón, pero pues entendemos que es pues la mente como tal, ¿no? Como el centro de raciocinio. Teniendo eso en su corazón y en ese momento podría e iba a ser un testigo en contra de aquel o aquella que no siguiera la ley de Dios, porque es que nosotros la podemos saber, la podemos hablar, la podemos, como estamos haciendo hoy, discutir, pero si nosotros no la seguimos, entonces inmediatamente se convierte en testigo, porque nosotros, sabiendo hacer el bien, como dice también la Biblia, no lo hacemos, que era lo que mencionó el pastor Ciro hace un tiempo atrás. Sabiendo hacer el bien, decidimos no hacerlo. Entonces solo quería como darle ese ángulo, pastor Iguado, pastor Maldonado. Yo creo que el cántico también, queridos, llega a ser lo que, o sea, llega a ser que lo que hago vaya acorde con lo que digo. Es decir, nuestras acciones tienen que reflejarse porque lo que estoy cantando tiene que hacerme y entonces hay un contraste. Yo canto esto, pero mis acciones están aquí. Un testigo en contra mía. Porque yo canto esto, pero no vivo esto. Estoy viviendo esto, pero a mí me enseñaron, yo aprendí que esto es donde yo tengo que andar.
porque esto es enseñado. En la repetición está el aprendizaje. Tú no te aprendes un canto, bueno, a menos que sea Silver, mamá, te aprendes un canto la segunda vez que lo cantas. Yo no, o sea, el dote del canto no es para mí, pero yo tengo que cantarlo varias veces, tengo que oírlo varias veces. Y entonces, poco a poco va quedándose. Ya me aprendí el coro. ¿Por qué el coro? Porque es el que más se repite. Muchos de nosotros no sabemos muchos himnos, pero a ver cómo dice el coro. Con el coro sacas el himno. ¿Por qué? Porque es el que más repetiste, ¿cierto? Entonces, muchos de estos israelitas, y al igual que nosotros, en nuestros cantos adventistas, nuestra teología va cantada, porque una no puede ir en contra de la otra. La ley de Dios en su canto no podía ir en contra de sus acciones. Y por eso es que había una ambigüedad, porque cuando se dejaba este tipo de enseñanza, pues nuestros corazones se torcían y el testigo ya no podía ser efectivo. Número uno, porque perdimos el principio de enseñársela ¿a quién? A los niños. Queremos que nuestros hijos estén firmes, enseñémosles desde pequeños, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará, no se olvidará de este. Sí. Perfecto. Entonces, entendemos claramente, queda claro que el testigo es vivo, porque tiene un trabajo constante, está activo. Y eso es lo que lo hace vivo, que está activo. Es un constante recordatorio a todos nosotros de que la ley es algo que debemos de seguir. La ley nos está recordando y por medio de la música, por medio de la lectura de la ley, nosotros recordamos y nos autoexaminamos a ver si estamos conforme a la ley o estamos desviados de la ley. Si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Sería una manera más fácil de explicarlo. ¿Estamos haciendo lo que está bien o estamos haciendo lo que está mal? Entendiendo que de ninguna manera estamos hablando de salvación, sino de amor a los caminos de Dios, a lo que Dios estableció como correcto, porque nosotros no somos los que determinan si algo está bien o algo está mal. Dios lo determinó. Él dijo, pastor, si me aman, guarden mis mandamientos. Sí. Pero, ¿sabe, pastor? Un detalle, y usted mismo, pastor Iguado, fue el que me lo trajo a colación y, o sea, se me quedó ese texto en la mente, ¿no? En la mente, ¿no? En el corazón, desde que usted me lo mencionó. Y es Sofonías 3:17. Entonces, Sofonías 3:17 dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso, ¿no? Ya uno ahí va diciendo amén. El Señor, nuestro Dios, está en medio de nosotros como guerrero victorioso. Pero esta parte es la que me encanta, que la hablábamos con el pastor Iguado, que fue quien me enseñó este texto. Dice, se deleitará en ti con gozo el Señor tu Dios. Te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. O sea, nuestro Señor Dios no solo es guerrero victorioso, no solo se deleitará en nosotros con gozo, sino que al renovarnos con su amor, se alegrará por nosotros, por mí, con cantos. Entonces es maravilloso ver y pensar, ok, si Dios se alegra por mí con cantos y Él desde los tiempos de Moisés incluso le dice a Moisés, mira, toma esta ley, enséñale este canto a los israelitas para que ellos también tengan eso en la mente, guarden esa ley en el corazón y Dios se alegra sobre mí con cantos. Entonces es algo que también me hace a mí pensar como que, wow, o sea, Dios está utilizando incluso la misma música, el mismo canto, o sea, ese mismo regocijo que Él tiene hacia mí, lo está poniendo en la ley. Entonces no es que lo está queriendo hacer algo negativo, pero nos está dando la oportunidad de internalizar lo que Él ya está haciendo por nosotros en Sofonías 3:17, alegrándose por nosotros, por mí, con cantos. Entonces me parece pues muy maravilloso que el mismo Señor haya hecho eso y por eso también le da esa instrucción a Moisés. Y les comparto una anécdota. Yendo a una comunidad en Houston de Laos, Camboya y vietnamís.
una comunidad grande y al parecer ellos se fueron a esa área y todas las casas que hay ahí, todas las calles que hay ahí son budistas porque son de esa comunidad de Laos, Vietnam, Camboya. Interesantemente, fuimos a visitarlos, muchos están muy abiertos al cristianismo y una de las personas con las que iba, que me acompañaba, sacó una guitarra y empieza a tocar, a cantar. Y cuando terminamos de cantar, se quedan sorprendidos y dicen, nosotros no tenemos un Dios que canta. You have a singing God, me dijo. Tú tienes un Dios que canta, un Dios que canta. Y eso me encantó porque dije, es verdad, tenemos a un Dios que canta, un Dios que nos enseña a cantar, un Dios que se complace cantando. Y yo espero el momento en el que estemos en el cielo y sea ese momento especial de escuchar a Dios cantar. Nos vamos a llevarlo. Pero la música como herramienta para educar la ley es sumamente efectiva y aquí estamos hablando con dos músicos de corazón y ellos lo pueden rectificar. Vamos a llevar la lección a un punto culminante. Yo creo que es el momento, el clímax de la lección y es Jesús nuestro ejemplo. Y antes de llegar ahí, brevemente, vamos a hablar un poquito del concepto de prosperidad y cómo guardar la ley nos lleva a la prosperidad. Vamos a hablar de eso brevemente y terminamos con Jesús, nuestro ejemplo. Y quiero traer este versículo a la mente de todos los que nos están viendo, es solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 7. Prosperado. Cumple la ley para que seas prosperado. Y la lección hace mucho énfasis en qué significa prosperar, qué significa el éxito y qué verdadero éxito es el que nos ofrece la ley. Muchos pueden entender este versículo y decir, si guardo la ley me voy a hacer millonario, o si guardo la ley, mi negocio va a prosperar. Si guardo la ley no me va a pasar ninguna enfermedad, ni nada físico, ni nada a mi familia porque estoy guardando la ley. Pero ¿qué significa prosperar realmente? Y si podemos confirmarle a quien sea que le estemos enseñando que si guarda la ley nada malo le va a pasar. Sí. No, es que, pastor, algo que me llamó poderosamente la atención en la lección. Usted leyó en Josué, ¿correcto? Sí. Y usted leyó Josué 1:7. Pero a mí me llamó la atención porque entonces yo empecé a buscar un poquito antes y un poquito después, ¿no? Yo creo que todos conocemos Josué 1:9. Pero me pareció muy interesante que Josué 1:1 dice que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, ¿verdad? Entonces, este es el Señor hablándole ahora a Josué después de la muerte de Moisés. Entonces, precisamente lo primero que dice en Josué 1:3, hablando de no solo la prosperidad económica, sino porque no, obviamente están los que predican el mensaje de prosperidad y esto y lo otro, no, estamos hablando de la prosperidad como Dios quiere, ¿no? Pero Dios de todas maneras le promete a Josué, en 1:3 le dice, tal como le prometemos a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Ahí podemos pensar como en nuestro día a día. Y le dice hasta dónde va a llegar su territorio. Pero siempre Dios le dice a Josué varias veces. En el 1:6 le dice, sé fuerte y valiente. Luego le vuelve a repetir en el 7, que fue lo que leyó el pastor, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley. Fuerte y valiente, en el 7 se lo repite, valor y firmeza para obedecer la ley. Y dice que no se aparte. Luego, entonces, el 8 dice, recita el libro de la ley. Y le dice, ahí prosperarás y tendrás éxito. Y luego es que llega al 9 y le dice, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. O sea, Dios le viene repitiendo lo mismo a Josué varias veces. Entonces, muchas veces solo nos concentramos en una parte, pero él se lo viene diciendo.
No tengas miedo ni te desanimes. Ahora, aquí es donde está la promesa, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas, siendo fuerte y valiente, pero dice, recitando el libro de la ley, y ya hablamos de cantarlo, de recitarlo de diferentes maneras, ¿verdad? Y de esa forma, siendo que el Señor Dios nos va a acompañar doquiera que vayas, es entonces que nosotros, al no tener miedo ni desanimarnos, podremos ir cumpliendo la ley de Dios. Sí me hago entender. Entonces, allí es donde yo quería llegar porque me pareció que a la pregunta del pastor, muchas veces solo pensamos en la prosperidad económica, ¿ok? Y aquí hay algo de eso, pero no, Dios está diciendo es que la prosperidad que yo te quiero dar es que tú seas una persona, que te Holística. esfuerces, que sea, sí, exactamente, holística, esa palabra me gusta, pastor, que seas una persona que pongas todo, cumplas, ¿verdad? Lo que yo te estoy diciendo y de esa manera, entonces es que ustedes van a tener ese éxito. Y tanto le dijo Dios eso a Josué, que después Josué mismo le da esa orden al pueblo. Esfuércense ustedes y sean valientes. Y que luego pues ya Josué más adelante dice, porque yo y mi casa, ¿verdad? Ya yéndome más adelante, serviremos al Señor. O sea, él siempre mantuvo en mente que la prosperidad no era el tema económico, que es lo que nosotros queremos venir a hablar muchas veces en cuanto a prosperidad, y es lo que nos decía la lección. No, es que como hombres, como mujeres, como seres humanos, queremos ver la prosperidad de una forma que no es la misma prosperidad a la cual nosotros deberíamos aspirar, porque nuestra prosperidad está en el cielo. Entonces, yo tengo que querer es llegar a tener esa bendición de ir al cielo, a esas mansiones que Cristo ha ido a prepararnos. Y esa es la verdadera riqueza nuestra, y por eso entonces nuestro corazón debería cantar y tener esa alegría. A mí me gustó mucho el versículo 8 porque dice que nunca se apartará de nosotros este libro de la ley, sino que en ella meditaremos de día y de noche para que guardemos todo lo que esté conforme, para que nos vaya bien en el camino y todo nos salga bien. Ahora traigámoslo en el asunto de Jesús para que nos llegue a nosotros. Quiere decir que Jesús se aprendió la ley de memoria, porque la recitaba ¿en dónde? En sus sermones. Y al recitarla en sus sermones, él pudo vencer dos cosas: las condiciones internas en el hombre, o sea, las tentaciones internas de nosotros, podemos vencerla cuando memorizamos las promesas del Señor, y las tentaciones externas vamos a poder vencerlas con un escrito está. Es decir, el progreso de mi matrimonio está en yo memorizar la Biblia, porque al memorizarla yo voy a saber que yo tengo que respetar mi casa, tengo que respetar a mis hijos, no los tengo que hacer enojar. El meditar en la palabra del Señor, el memorizarla, el internalizarla conmigo, me va a ayudar a mí a ser mejor esposo, mejor papá, mejor compañero de trabajo. Yo quiero ser como Daniel, mi querido Silverman, que no encuentren una falla en mí ni en mis lesson plans, sino que sea solamente como Daniel, solo por la religión. Solo que le entren por ahí, porque el hombre llega a tiempo, se va a la hora que es, dice la cosa que es, hace bien todo su trabajo. Y qué bueno que nos vean de esa forma. Usted quiere progresar en la vida, que hermano que nos ve, nos escucha, memorice la Biblia. Memorícela, pero para hacerse usted más semejante a Cristo, para conocer a Cristo. Porque si Jesús es nuestro ejemplo, Él lo dejó cuando en las tentaciones, Él contestó con un escrito está. Cuando llegaron las tentaciones, las luchas y los afanes que todo aquel que quiere seguir a Cristo va a tener, con un escrito está lo podemos vencer. También hay pasajes de que Jesús crece en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Pero ¿cómo se hace eso? Porque dice el deseo a todas las gentes que en las rodillas de su madre él aprendió la ley que él había dictado. Es decir, nosotros como papás tenemos una gran responsabilidad de enseñarle con ejemplo y con dedicación a nuestros hijos. Comprarle la lección, mi querido papá de adolescente, no es suficiente. Siéntese a estudiarla con ellos. Siéntese a estudiarla con ellos. ¿Por qué no? Es que ya él tiene que aprender responsabilidad. Mis queridos, si Dios todavía a nuestra edad nos sigue llamando, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo con los nuestros? ¿Cierto? Amén. Gracias, pastores. El tiempo ha llegado a su fin y yo estoy con ganas de seguir la conversación. Muchas gracias por cada una de sus aportaciones.
fueron excelentes. Y quiero cerrar mencionando el clímax de esta lección. Y es precisamente lo que hablábamos, lo que hablaba el pastor Ciro al final. Jesús es el centro de todo lo que estamos repasando. La educación y este manual que estamos siguiendo, este repaso de cada lección, el centro es Jesús. Y si nosotros queremos guardar la ley, pero no nomás guardar la ley desde un punto de vista de leerlo y ver si estoy cumpliendo con las características, sino naturalmente. Y necesitamos a Jesús y su poder en nuestras vidas para guardarlas naturalmente. Y la Biblia nos enseña que es con amor. Si nosotros tenemos amor, amor a Dios y amor al prójimo, guardar la ley no va a ser difícil. Pero si la ley es difícil de guardar, es porque tal vez no estamos cultivando amor en nuestro corazón. Porque tal vez la ley es vista como algo, requisitos que tenemos que cumplir para poder graduarnos, pero no se trata de requisitos para graduarnos, se trata de un estilo de vida. ¿Y cómo podemos cumplir ese estilo de vida? Cultivando amor en nuestro corazón. Imitemos a Jesús, seamos como Jesús, amemos a las personas. Yo estoy seguro y motivo a todos a que hagan este experimento. Salgan a su casa, vean a la persona con más necesidad, habla un segundo con esa persona, dale un regalito, haz una oración con esa persona y dime si por el resto del día te dan ganas de pelear. Si por el resto del día te dan ganas de ver algo que no debes de ver. Si por el resto del día te dan ganas de estar en ocio. Todo lo que podría ser pecado. Si sales a dar amor, ese amor toma control de ti y naturalmente no te sientes la inclinación a hacer algo que es pecado. Así que todos los que estuvieron viendo están retados a probar al pastor mal. Si estoy mal y si saliste y ayudaste a las personas y regresaste a la casa y querías pelearte con tu esposa o querías hacer algo que estaba mal, vienes conmigo y necesitas una terapia especial. Pero estoy seguro que si nosotros salimos a trabajar, a dar amor, a cultivar amor, a hacer actos de amor, nosotros nos vamos a sentir en otro ambiente. Las cosas que nos parecían atractivas dejan de ser atractivas. Pero no esperes que vamos a poder guardar la ley si lo que estamos haciendo no es cultivar amor. Si el día lo pasamos sin querer ayudar a alguien, si el día lo pasamos sin querer hacer un cambio o un impacto en la vida de alguien, si la vida la pasamos sin estudiar la Biblia, sin orar, sin aprender quién es Dios para nosotros, va a ser muy difícil guardar esa ley. Lo único que va a hacer la ley es condenarnos. Decirnos, estás mal, regresa a Jesús, Jesús está ahí, Jesús te puede cambiar. Pero si hacemos lo contrario, amamos a Dios, amamos al prójimo, la ley va a ser natural, la ley va a estar escrita en nuestro corazón y no nomás en un papel o en tablas de piedra. Así que Dios los bendiga. Vamos a Pastor, y yo sé que hay que terminar, pero es que no se nos puede quedar esto porque me pareció tan importante que dice precisamente el amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. Y entonces va lo que usted dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas y toda tu mente. Entonces, amar a ese ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades y significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, se debe restaurar la imagen de Dios. Y quería solo añadir eso porque eso es lo que usted estaba diciendo y me pareció tan importante, esa parte de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y si tú quieres esa cita con esas palabras tan bonitas
tú tienes que tener este manual. Así que ponte en contacto con nosotros. Queremos hacerte llegar este manual, este repaso de la lección, la cual es muy, muy bonita, cristocéntrica, y la hemos disfrutado. He disfrutado hablar con ustedes. Gracias por cada una de sus aportaciones, por su tiempo. Vamos a concluir con una breve oración. Silverman, si tú puedes concluir con la oración. Oremos. Amante Padre, buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque en este tu santo día tú nos has permitido reflexionar en lo que tú quieres de nosotros, en lo que quieres para nosotros y lo que ya tú has hecho, Señor. Señor, te doy gracias aquí a nombre del pastor Iguado, a nombre del pastor Ciro y cada persona que quizá nos escucha. Te doy gracias por tu sacrificio, Señor, en la cruz. Alabo, Señor, el hecho que tú hayas vencido la muerte y hayas resucitado. Y por eso al tener esta lección, Señor, al celebrar y gozarnos en tu santo día, entendemos, Padre amante, que no es solo guardar tu ley porque es una carga, sino que es guardar tu ley, Señor, porque tú diste tu vida por mí, diste tu vida por nosotros, y lo hacemos con regocijo y por amor hacia ti. Por eso, Señor, pido en esta hora, en este momento, que nosotros podamos amarte de todo corazón, como tú bien lo dijiste en tu palabra. Quédate pues con nosotros, Señor, en este momento, y que hoy pueda ser un día de bendición, recibiendo tu Espíritu Santo y regocijándonos en ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Sigan disfrutando de este hermoso día del Conquistador. Bendiciones. Gracias. Feliz sábado.